Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y por ejemplo el verso 51 al verso 56 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. ¿Ya encontró usted allá? Amén. Por favor, papel y lápiz. Y seguramente que usted va a aprender alguna cosita por ahí. Así que vamos a leer, mi hermano Mauricio. Amén. Dice la escritura en Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras usted leía, Señor Jesús. yo pensaba, venga, hoy hay culto. Y la gente va a ir al culto. Amén. Y lo más seguro es que querrán escuchar la palabra de Dios. Toda seguridad. De pronto quien le toca predicar está pensando, ¿y cómo hago para organizar el sermón hoy? Pues yo estaba pensando que aquí hay una diversidad de temas. Por ejemplo, todo tiene su tiempo. Amén. Eso es lo que dice el verso 1, cuando se cumplió el tiempo. Amén. ¿Cierto? Sí. 2, podía titularlo Dios envía. ¿Cierto? Amén. 3, no le recibieron. 4, no se autoproclamen suficientes, ¿no? No se atribuyan cosas que no les pertenecen. Que no les pertenece. 5, el Señor vino no a perder las almas, sino a salvarlas. O sea, hay una cantidad de... ¿De qué espíritu sois? Claro, por ejemplo, ustedes no saben de qué espíritu son. Tremendo, ¿no? ¿Cómo, hermano Carlos, por favor? Muy impresionante. Pero entrando en materia, vale la pena que tengamos en cuenta algunos aspectos. En la Biblia, nosotros encontramos más de una vez la palabra samaritanos. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con los samaritanos? Bueno, que en el gobierno de Roboam, Sí, señor. usted recordará que por causa del pecado de Salomón, Dios le dijo a Salomón que el reino se iba a dividir, Amén. pero que no lo haría en su... sus días por amor a David, su sí, padre. señor. O sea, Dios cumpliendo un pacto, Una promesa. el pacto davídico. Luego le dice que se va a dividir en los días de su hijo, o sea, de Roboam. De Roboam. Y hay un sinnúmero de cosas que me impactan porque la gente lee la Biblia y no tiene en cuenta. Y es todo lo que a partir de ese momento Salomón comienza a escribir a un personaje exclusivo y que luego se hace general, parte de la literatura universal que en cualquier parte se lee. Entonces, Salomón hace el libro de los Proverbios. ¿Para quién? Para su hijo. Hace el libro de Eclesiastés. ¿Para quién? Para su hijo. Hace el libro de Cantares. ¿Para quién? Para su hijo. Donde encuentra usted enseñanzas para la vida. Una conclusión, todo es vanidad. Y 3, solo hay un amor verdadero.
Porque Salomón vivió todas esas etapas. Sí. Y se las deja escritas a Roboam y hoy a nosotros. No sé si ustedes habrían tenido en cuenta esos pequeños aportes. Ahora bien, en los días de Roboam, el reino se divide en norte y sur. Sí, señor. 2 tribus se quedan en Judá Y las otras 10. o en Jerusalén, y las otras pues se van a estar bajo el gobierno de Jeroboam, que era el siervo de Saúl. Luego viene la cautividad y las 10 tribus van a Samaria y las 2 tribus en la cautividad van a Babilonia. Babilonia, sí, señor. Los que van a Babilonia, pues la Biblia refleja el carácter de su vida devocional con Dios, como eran los amigos de Daniel y Daniel mismo. ¿Ya? Que entre otras cosas, cuando regresan de la cautividad, entonces hacen del Salmo 120 al 135, que se llaman los salmos graduales, que usted lo lee así, y que estaban representando las 15 escalas que habían para subir a la parte superior del atrio, donde pues se daba cumplimiento a ese salmo maravilloso que dice que cuando le pedían al pueblo que cantaran esas canciones, esos himnos, ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? ¿Cómo estar alegres? Colgaron las arpas, sus instrumentos, y cuando regresan de la cautividad de Babilonia, entonces en cada escala cantaban un salmo de esos. Amén. ¿Ya? No sucedía así con los que fueron a la cautividad a Samaria, porque allá el sistema buscó borrarles a Dios de la mente. Los permeos, sí. ¿Cómo? Cambiándoles el nombre. ¿Cómo? Colocando 9 paganos por cada israelita. Y al final, pues los llamaron los mezclados. Por eso era que había una diferencia entre los judíos que vienen de Judá, Sí, señor. y los israelitas que fueron a Samaria. Y de ahí, pues siempre llamaron a los israelitas que estaban en Samaria, los llamaron los samaritanos o los mezclados. Mezclados, los mixtos. Eso usted lo va a ver muy reflejado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Si usted mira bien, hay una enorme barrera entre judíos y samaritanos en la forma como se debe de hacer el culto. Sí, señor. Juan 4, Porque eran radicales, ambos. Unos decían que era en Jerusalén y otros decían que era en Samaria. Cuando Jesús hace un alto en el camino para derribar esa barrera que había entre hermanos, porque lo que hace Jesús es eso. Amén. Para que se cumpla lo que está escrito en la carta a los Gálatas, ¿no? Dios derribó la barrera, Amén. la muralla, para hacer de ambos pueblos un solo pueblo. Es obvio que en el contexto que se da la carta tenía que ver con gentiles y israelitas. Pero que cuando uno lo mire en el Evangelio de Juan, Jesús busca eliminar esa barrera que hay entre judíos y samaritanos. Mientras los discípulos van a buscar algo de alimento, Jesús se queda en el pozo de Jacob con un objetivo. Aquí viene una samaritana. Amén. Y hoy es el día de cambiar de actitud, de que se den cuenta que el tiempo llegó, donde es necesario unir el palo de José y el Amén. palo de Judá, según está escrito en el libro de Ezequiel, donde la profecía lo muestra así. Amén. Refiriéndose a que llegaba el tiempo, a través de un mediador que se llama Jesús, de derribar la barrera que había entre los de Samaria y los de Judá.
Y Jesús entona, o mejor, inicia una etapa muy bonita, porque a la hora precisa, él estaba ahí, llegó la samaritana y Jesús le pide agua. ¿Cuál fue la reacción de la samaritana? ¿Cómo se le ocurre pedirme agua a mí que soy samaritano? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? O sea, habían resentimientos muy profundos, tremendos. Y es interesante la reacción de Jesús, porque él no se pone a hacer historia de momento, sino a despertarle la necesidad a ella. Porque al final, como dice aquí, Jesús no vino a perder las almas, Amén, sino a salvarlas. Le dice: mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua de vida. Señor, el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Jesús le dice: el que beba de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed, sino que será en él una fuente que salta para vida eterna. Qué interesante. Lo que usted decía ahora fuera de micrófono. ¿Cómo explicar que un creyente frente a la palabra, frente al evangelio, llamándose hijo de Dios, vive una vida frustrada, pasiva, indiferente al movimiento del espíritu en la vida del individuo? Amén. Sin ninguna hoja de ruta espiritual. Imagínense lo que Jesús le está diciendo. Que el que beba del agua que él da, amén, va a ser una fuente en él que salta para vida eterna. Dios santo. Un río de agua viva, como dice San Juan. Sí. Pero es obvio, para lograrlo se requiere creer, como dice la Escritura. Amén. Y es que es interesante el antecedente que usted coloca, hermano Carlos, en todo esto para llegar a esta reflexión tan bonita, porque a manera de introducción todo lo que usted dice nos está dando unos visos tan importantes de no solamente que Dios rompe las barreras, no solamente que Dios viene a reconciliar hermanos, no solamente que Dios viene a hacer esa gran reconciliación a nivel humano con Él, sino que nos está dando un viso bien importante de lo que es la gracia de Dios, porque fíjese que está inmersa en la introducción que usted hace, en lo que leímos y en el pasaje que tomamos para soportar la conversación hoy, cómo la gracia de Dios está inmersa para decir: oiga, es que este Dios, este Jesús, está para todos. Claro. Es un regalo para todos. Y esas limitaciones que hay veces el hombre pone para que unos sí y los otros no, aquí Dios nos da de verdad, las derrumba y nos da una cátedra diciendo que eso que Él va a regalar, que es un regalo de Dios, esa gracia comienza y tiene su punto de quiebre precisamente cuando Él mira hacia Jerusalén, porque viene a dar todo para que nos quedara firmada, comprobada, decretada y vista al mundo el regalo de Dios para que estas barreras definitivamente desaparezcan. Pues Pablo escribe en la carta a los Gálatas y dice que en Cristo no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, amén, ni varón ni hembra. Y no se nos olvide que esto hace... Oiga, Jesús rompió unas barreras culturales muy impresionantes. Usted lo dijo y sin exageración, unas murallas. Pero claro. Entonces, siguiendo en esta temática de la cual pues hablamos, viene un momento en la vida de la samaritana donde le dice: el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Jesús le dice: no, es que el que beba del agua que usted saca de acá, él vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Y ante esa declaración ella le dice: Señor, deme de esa agua. Amén. Deme de esa agua para no tener que volver acá, para no tener que andar a escondidas, para no ser víctima de cuestionamientos por la conducta. En fin. Y entonces Jesús va más allá y le dice: ve, trae tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Jesús le dice: estás diciendo la verdad,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y eso genera en ella una reacción. Señor, me parece que eres profeta. Y sabemos que cuando venga el Cristo, el Mesías, nos declarará todas las cosas. Y Jesús de una vez se le identifica, mujer, yo soy el que habla contigo. Amén. Y eso generó un impacto en ella, que dejó el cántaro y se fue a los samaritanos a decirles, venga, es que he tenido una vivencia hoy extraña, diferente. ¿Qué pasó? No, es que me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Venid y ved, ¿no será este el Cristo? Y ellos se han venido y se ponen a escuchar a Jesús y se quedan, como dicen en mi tierra, boquiabiertos. Sí, correcto. Así se dice en mi tierra. Sí. Cuando alguien hace algo Maravilloso. Dice, no, yo me quedé boquiabierto. Sí, señor, es una expresión muy, sí, muy popular. muy popular. Ya ustedes sabrán que estoy hablando en un lenguaje muy castizo, muy de nuestra tierra. Amén. ¿Cierto? Y la reacción de ellos también es importante porque escuchan a Jesús y de una vez se van y le dicen a la samaritana, venga, ahora no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído de él. Es obvio que cuando hacemos todo este comentario, que es bíblico además, Amén. porque de eso se trata aquí, Sí, señor. un encuentro con la palabra de Dios. Llegamos entonces a pensar el por qué, porque a veces uno juzga Sí. y hace juicios a priori, Ujú. cuando debería ir más despacio. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí, diciendo a los discípulos, no corran, porque pues hay varias cosas que son muy interesantes. La primera, que en Dios todo tiene su tiempo. Amén. Entonces, les recomiendo que lean Eclesiastés capítulo 3. Ahí está todo. ¿Cierto? La agenda de Dios. Y en todo ese tiempo, pues aparece que ya había cumplido el tiempo para que Jesús subiera. Si fuera recibido arriba. Sí, señor. ¿Ya? Pero, como se había cumplido el tiempo, dijo, bueno, voy a ir a Jerusalén. Por favor, vayan acá a Samaria y organicen un escenario donde yo pueda estar con toda la gente. Juan y Santiago van y, oh sorpresa, la gente no le quiere recibir. Pero no porque en sí tengan la predisposición de no, sino porque el aspecto de ellos era como de ir a Jerusalén. Sí. Y déjeme pensar como algún samaritano. Estos nos están tomando del pelo. Ustedes ven aquí Esos van es para Jerusalén. de pasadita, como se dice Que popularmente. se van a quedar aquí. Además, ellos con nosotros nada. Nada. ¿Mm? Sí, así fue. Y eso genera una reacción en Juan y Santiago que se atribuyen cosas que no les pertenecen. Sí. Este Juan y Santiago son los hijos del trueno. Yo por ahí di una enseñanza hace muchos años. Los Boanerges. Los Boanerges, que se llaman hijos del trueno, y yo llamé la enseñanza no sea atronado. Llamé la enseñanza. Recuerdo que Dios me bendijo. Y bendijo a la iglesia porque pues explicaba acerca de que el carácter del individuo sí cambia. Si tiene un encuentro personal con Dios, la vida del hombre tiene que cambiar. Por lógica, tiene que cambiar. Entonces, mirando la escritura, pues se da uno cuenta de que Juan y Santiago, a causa de todas las vivencias que habían tenido con Jesús, dijeron, no, esto también lo podemos hacer nosotros, lo que hace Jesús. Todo lo que hace Él lo podemos hacer nosotros, fácil. Señor quiere que pidamos. Ni siquiera le dan el primer lugar a Jesús. Amén. Ellos más bien debían de decir, Señor, ¿por qué no pides fuego? Sí, exactamente. Esa era la frase, entre adecuada. comillas. Adecuada. Sí. Porque al final Jesús es el que tiene el control. Amén. Es el que ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, ha convertido el agua en vino, ha multiplicado los panes, ha liberado endemoniados, ha perdonado pecadores, ha producido un cambio en la sociedad que los rodea. Y estos caballeros
todos carnales, le dice, Señor, quiere que pidamos. Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque una es la visión del hombre natural. Amén. Y otra es la visión del hombre espiritual. Usted recuerda lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, ¿no? Acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Uh-huh. El hombre natural es el que no tiene nada que ver con Dios. No percibe absolutamente nada de las cosas. cosas. Ajeno a la información de lo que Dios dice en su palabra. Un hombre carnal es ese que aunque conoce, no vive. No obedece, correcto. Y un hombre espiritual es ese que vive la palabra, amén, que disfruta la palabra y que siente la palabra. Esto es como hombres carnales, porque ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho. Se les olvida cuál es el objeto de la presencia de Jesús. Y es que es importante cómo se gestionan las cosas ahí, hermano Carlos, permítame decir algo, y traerlo al presente para hacerme entender en el comentario. Es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, lo alabemos, le demos la honra, le demos la gloria, pero no esperemos que los que no conocen lo que nosotros sí conocemos hagan exactamente lo mismo. Porque aquí estaba pasando esto, ellos querían que le dieran recibieran a Jesús de una manera importante, lo reconocieran, pero ¿qué lo iban a reconocer si es que para ellos Jesús era una persona del común, era un extraño? Es más, contrario a su filosofía de vida. Además, sí, y con la barrera de judío, además. Claro. Entonces, nosotros tenemos que aprender acá que el evangelio tiene que primero presentarse para que la gente también crea y haga lo que nosotros hacemos con nuestro Señor. Pero no esperemos que de la nada le hagan un reconocimiento si es que ni siquiera hemos abierto la boca para decírselo. Oye, sabe que usted me pica la lengua. Porque resulta de que es muy similar a lo que pasa con los cristianos del último tiempo, ¿no? Y es que queremos imponer lo que creemos. Exacto. Y sin hablarlo, además. Y sin hablarlo. Entonces llegamos a la casa de un idólatra y queremos que él baje los ídolos. Sí. Cuando debería ser que sea Dios el que transforme la vida del individuo y sin que le digan que baje los ídolos, él los baja. Amén. Así debe Él ser. los baja. Pues estos querían imponer a Jesús allí. Sí, señor, así era. Y si no lo hacen, Mateo. entonces pensar como Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, o como el mismo Martín Lutero y Calvino y todos aquellos que a causa de su sectarismo fueron generadores de violencia. Y Que más allá del mensaje que se transmite por lo que representaron, lo cierto es que si uno investiga, por favor. No fue para nada bueno todo lo que se dio. Pues estos señores quieren imponer a Jesús en los samaritanos, inclusive a juego. ¿Quieres que los borremos de la tierra? Que hagamos un segundo Sodoma y Gomorra aquí. Exactamente, allá iban. Es que no son dignos. ¿Cómo es que no te reciben? Exactamente. Impresionante. No, es que es una actitud que un fanatismo. Completamente, y un fanatismo. Un celo sin sentido. Exactamente. Esa es la descripción, fanatismo, celo sin sentido. Yo defiendo algo a capa y espada en donde no lo entiendo ni soy participante para que otros lo entiendan. Imagínate. Entonces a mí me llama mucho la atención porque refleja muchas cosas en el desarrollo del cristianismo, donde uno ha escuchado decir de creyentes que han sido mártires, personas que han sido perseguidas. Pero cuando uno mira el trasfondo del porqué, descubre que no fue por el evangelio. No. Que fue por su imprudencia. Que fue por su falta de respeto a los otros credos. Que fue porque quisieron imponer cuando al final la obra no es del hombre, sino de Dios. Sí. Y ahí viene lo que yo he dicho más de una vez aquí. Sí, señor. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Por qué estar peleando en las redes sociales con la gente? Cuando el deber es presentar el evangelio. El evangelio por sí tiene vida propia. No necesita Usted presenta el evangelio. Amén. Como dijo Salomón, echa tu pan sobre las aguas.
que después de muchos días lo hallará. Como dijo Dios a través del profeta, así como desciende la nieve y la lluvia a la tierra y hacen que la tierra pues tenga la humedad necesaria para que la semilla que se siembre dé pan al que come y semilla al que siembra, dice, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces uno quiere que la palabra haga el efecto en el momento que yo quiero, porque soy yo. Exactamente. Y se me olvida lo que está escrito. Amén. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Se me olvida lo que Pablo dice a los filipenses. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfecciona. Amén. Entonces yo digo, pero ¿qué necesidad hay de estarse ofendiendo unos a otros cuando al contrario, el evangelio debería de llegar cual mensaje de novedad que vale la pena sentarnos a analizarlo? Y yo se lo digo con experiencia propia. Por favor. El hermano que lleva el evangelio a mi familia nos habla, mi padre lo maltrata, porque pues mi padre tenía argumentos, él era teólogo y era filósofo, y llega un analfabeta a hablarle de Jesús, pues imagínate todo lo que pasó. Pero mira que el hermano solo le dice, lea la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo no sé leer, yo cargo la Biblia, pero yo no sé leer. Pero lea la palabra de Dios. Eso tan simple, sin ofender, sin dañar, sin estigmatizar. Amén. ¿Ya? Y el hermano se ha ido y mi padre dice, venga, y yo teniendo la Biblia, ¿por qué no la leo? Y ha comenzado a leer la palabra en la mañana antes de levantarnos y en la noche antes de ir al descanso en alta voz. Nos reúne a todos los hijos y leía en alta voz. Y un día mi madre le dice, Jesús, yo me voy a volver evangélica. Y papá le dijo, Elvira, ¿sabe que yo también? Sin necesidad de que los agredieran, la palabra hizo efecto en la vida de ellos. Uno se pregunta, ¿por qué tengo que ofender yo a otro con la palabra? Y es que tenemos que aprovechar el texto porque está para aprovecharlo, hermano Carlos, porque aquí estamos hablando del típico en el presente, permítame traerlo al presente, de aquel hermano que entrega el evangelio llevando la gente inmediatamente al infierno, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Quemémoslos, acabémoslos. Acabemos, no merecen. Sí, quitando esa verdadera oportunidad que tiene el evangelio, que es una reconciliación por la palabra para los que escuchan. Nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que Dios va a permitirnos. Nosotros somos una herramienta, pero un instrumento, pero la obra la hace Dios, y la rectificación que hace Dios acá es bien impresionante. No, pues mire. La rectificación que hace, oiga, esperen. Esto no corran. No corra, esto es una rectificación que tenemos que hacerla todos nosotros. ¿En qué sentido? Esto es maravilloso. En el sentido que tenemos que dejar de enviar la gente al infierno porque no nos hacen caso a nosotros. Sí. Cuando pues al final ellos eran solamente unos instrumentos. Exactamente. Que debían de cumplir la misión. Oiga, ¿sabe que a mí me alivia mucho cuando leo todo esto? No, pues es que es muy bonito. Porque es que a veces los predicadores nos atribuimos el éxito del crecimiento de la iglesia de Dios. Sí, señor. Y se nos olvida que no somos nosotros. No. Nosotros apenas somos, ¿qué? Instrumentos. Y ese no es un fenómeno de hoy. Si usted lee la carta a los Corintios, descubre cómo Pablo busca ubicar a la iglesia en su sitio. Amén. Porque estaban divididos en 3 grupos. Unos decían, yo soy seguidor de Pablo. Otros decían, no, yo de Apolo. Y otros decían, no, yo de Cefas. Y Pablo dijo, yo de Cristo. De Cristo. Y luego les dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? Simplemente instrumentos por medio de los cuales ustedes han recibido la palabra. Amén. Pero el hecho de que la iglesia haya crecido, porque para el tiempo que se escribe la carta a los Corintios, ya había más de 20,000 creyentes en Corinto. Sí, señor. Eso fue una revolución evangélica impresionante.
Entonces parece que la iglesia le atribuía el crecimiento al uno y al otro y al otro. Y se le olvidaba a quienes estaban en esa contienda que lo que había pasado allí era nada menos que la obra de Dios a través de. Amén. Que es lo que la iglesia hoy debe de entender. Y es muy común pues yo he tenido la oportunidad de viajar por algunas partes y uno escucha testimonios de personas que se atribuyen el éxito de la obra de Dios. Pero realmente la gente debería de entender desde el líder hasta el más sencillo creyente que hasta donde hemos llegado, por ejemplo en Colombia, hemos llegado a donde estamos porque Dios ha hecho la obra a través de unos instrumentos. Amén. Que entre otras cosas no deben de atribuirse a ningún éxito. Ninguno. Ese de que yo me gané, esa familia, no es así. El único que la compró a precio de sangre es Jesús. Yo simplemente fui el medio a través del cual Dios generó conciencia, y con la conciencia activada, Dios despertó la necesidad en ellos y ha producido en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no se haga, como dicen en mi tierra, crespos. Amén. Más bien entienda que usted es un instrumento de Dios. Sea feliz con esa parte. Claro. Entonces, hombre, estos Juan y Santiago, que los llaman la Biblia los Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, en otras palabras, de un carácter explosivo, sí, colérico, ¿cierto? Sí, se nubla el pensamiento. Claro, en ese momento dicen, venga, pero es que esta gente no entiende. Señor, pidamos fuego, acabémoslos. Y la reacción de Jesús fue interesantísima. Volviéndose él, dice el verso 55, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ese texto es más profundo de lo que la gente piensa. Sí, señor. En el sentido de que no es que yo diga soy, sino que mis hechos digan quién soy. Exactamente. Viene como anilla al dedo aquello que Jesús dijo un día, no todo el que me dice Señor, Señor. O, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Estos señores andaban con el Señor y seguramente más de una vez le habían dicho, Señor. Pero Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Y tenía razón Jesús. Sí, señor. Porque hasta ese momento la visión apostólica era una visión muy natural con relación a un líder que desde la visión de ellos era un gran político, un gran estadista, alguien que venía a establecer el reino de Israel con todas aquellas cosas lindas del sistema davídico, el respeto a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, que nadie invadiera su espacio, que no existiera la inseguridad, que los niños y los muchachos pudieran jugar en las calles, que se vieran viejos tranquilos por ahí, cosa que en el momento no era así, porque pues ya usted sabe que el guayo romano estaba ahí oprimiendo la vida de ellos. ¿Ah? Y cuando Jesús aparece, pues la visión que ellos tienen de Jesús es esa. Y Jesús ha hecho mucho como para que cambien de opinión. Pero no, ellos lo único que hacen es atribuirse en los poderes de Jesús para tomar decisiones sobre el destino eterno del individuo. Señor. Y eso es lo que Jesús les dice, ustedes no saben dónde están parados. Correcto. Están completamente desenfocados del objetivo. Impresionante. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eran inconversos. Sí, señor. Realmente. Eran gente que les gustaba andar con Jesús por estar allí observando y participando, disfrutando de muchas cosas, pero en su corazón no había habido el efecto de la regeneración. Es que no habían nacido de nuevo. Amén. No habían nacido del agua ni del espíritu. Amén, amén.
la frase del Señor encierra muchas cosas que podríamos decir de la frase del Señor, como responde: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros tenemos que entender aquí que sí que es importante saber hacerle lectura al proyecto de Dios. Porque cuando nosotros nos identificamos con el proyecto de Dios, Él va a hacer lo que va a hacer con cada uno de los que nos identifiquemos de esa manera. Pero lo importante aquí es entender, porque ha pasado, hermano Carlos, y usted ha tenido miles de experiencias en esto, de que hay personas creyentes que dicen: no, ese ya está perdido. Por ejemplo, esa expresión... No, es que hermano, yo lo viví. Uh-huh. En una iglesia hay una mujer piadosa que asiste, le pregunto por su esposo y me dio mucho dolor escucharla. Mire lo que me dijo: pastor, yo ya no oro por mi marido. ¿Por qué? Yo creo que él está en los llamados, no en los escogidos. Yo pienso que Dios no lo tiene en el plan de salvación. Imagínate. Y me partió el corazón. Por supuesto. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Y aquí nos da una lección impresionante el Señor acerca de ese amor verdadero por el prójimo y de esa superioridad que nosotros tenemos que tener en mente con cualquier persona, veámosla en la circunstancia que la veamos, haga lo que haga. Nosotros siempre tenemos que vivir con la esperanza clara de que Dios puede hacer algo. Claro. No podemos tomarnos la atribución ni el lugar que solo le corresponde a Dios, por favor. Nosotros no nos podemos meter ahí en esa decisión. Claro, muy interesante ese aporte. Pero quería hacer otro pequeño aporte. Porque uno en la Biblia, y en el caso de lo que nos ocupa hoy, pues hay otros textos que enriquecen este importante momento. Y no solamente el fenómeno se dio con Juan y Santiago. Usted recordará que Pedro, con ese pensamiento bonachón, sí, de consideración hacia Jesús, cuando Jesús habla acerca de su muerte, él lo reconviene, lo llama y dice: venga, Señor, evite morir así. ¿Cómo se le ocurre? ¿Ves? Evites eso. Nosotros queremos que siga mucho tiempo más con nosotros, porque es que es maravilloso ver la gente que aplaude, es maravilloso estar aquí formando parte de tu gabinete. Esto es precioso. Amén. No permitan. Y mire lo que Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. Uh-huh. Uno dice: venga, ¿cómo pudo ser? Es el apóstol y Jesús le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás, que no conoces las cosas que son de Dios. Amén. ¿Por qué traigo alusión al texto? No, Bueno, para que usted sepa que una cosa es un hombre que ha tenido una vivencia real desde adentro con Dios. Otra cosa es una persona que ve las maravillas de Dios, pero que no producen efectos transformadores en él. La gran diferencia. Yo lo he dicho aquí más de una vez. Una cosa son los apóstoles antes del Pentecostés y otras son los apóstoles después del Pentecostés. Antes del Pentecostés, los discípulos, los que llamamos en la Biblia apóstoles, eran unos personajes subjetivos, naturales, carnales, sin ninguna vivencia espiritual, que inclusive no estaban en condiciones de oír todo el mensaje de Jesús. Amén, así lo dijo él. ¿Recuerda? Sí, señor, así le Tengo dijo. muchas cosas que decir. Pero aún no sos. Pero ustedes no están en condiciones. No, claro, es que ellos todavía tenían el entendimiento cegado. Por eso a partir de Lucas 24, verso 25 en adelante, es donde usted lee: Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Así que los apóstoles anduvieron con Jesús 3 años. Con el entendimiento cerrado. Hasta lo seguían que Dios... como un político. Claro, no alcanzaban a entender que Jesús era el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Y por eso su actuar. Uh-huh. Después de Lucas 24, ya uno encuentra que cuando Jesús les abre el entendimiento,
Entonces ya ellos descubren que Jesús es el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. En aquello que le leían en las sinagogas a ellos antes de acercarse a Jesús. Y por eso el cobarde Pedro en el patio ahora es el héroe Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Sí, señor. Porque la vida cambia. Entonces uno pudiera decir aquí que una cosa es yo con el Espíritu Santo en mi vida y otra cosa es yo sin el Espíritu Santo en mi vida. Y es que la identidad del Espíritu de Dios y de la gracia del Señor aquí está más marcada, por eso el texto es tan bonito, porque nos lleva a que de verdad comprendamos la Escritura, que sepamos la manera de accionar de Dios, porque es de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a mirar cómo es que acciona Dios, y Dios acciona por su Espíritu Santo. Él no toma nada a la fuerza ni por la fuerza, es por el accionar de su Espíritu Santo. Este es un ABC de cómo nosotros debemos aprender no solamente a entregar el mensaje, sino a sentir el proyecto de Dios prácticamente en nuestro ser, porque es un regalo de Dios y una gracia de Dios, que es la manera como Dios aquí nos está exhortando, porque fíjese, hermano Carlos, que aquí el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Es decir, fíjese lo interesante de la respuesta, y les da un argumento muy claro, y les abre, y les dice, y los exhorta porque los reprende, ¿no? No, pues es que si usted mira bien el pasaje, cuando les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, luego les explica por qué. Exactamente. Porque si ustedes supieran a qué viene el Hijo del Hombre, no estarían pensando en acabar los samaritanos. No, eso es más o menos lo que Jesús está diciendo. Y ustedes no saben de qué espíritu son. Hombre, si fueran de mi espíritu, ustedes no estarían pensando acabemos con ellos. Es que estarían pensando, tengamos paciencia, oremos por ellos, seamos tolerantes. ¿Cierto? Cierto. No, acabemos. Lo que pasa es que es tan importante esto porque prácticamente, y permítame decirlo así para que los oyentes lo puedan comprender más, lo que Dios les estaba diciendo, oiga, es que si acabamos a todas las almas, ¿para qué redención? En otras palabras. Imagínese. ¿Para qué el Calvario? Y aquí en el verso 51, Dios enfila toda su amor, su gracia, para salvar a la humanidad, y ellos le están quitando, en teoría, la labor y el trabajo a Dios, que es muchas de las cosas que muchas veces la gente hace, quitándole el trabajo y la labor y la única función que puede cumplir Dios con relación a la salvación de las almas. Claro. Entonces uno pudiera decir de alguna manera, pues, como tratando de sintetizar, ¿es que se dice? Esa es la palabra, sí, señor. Algo muy simple. Primero, no sean atronados. Sí. O sea, no se deben llevar del temperamento. Sí, señor. Segundo, entiendan que todo tiene su tiempo. Amén. ¿Ya? Jesús enseña eso. Y cuando uno mira la Escritura, inclusive alguna vez quisieron prenderle, pero dice, no le pudieron prender porque aún no había llegado su hora. Su hora, sí, señor. Su tiempo, su hora. En Dios el tiempo cuenta. Amén. ¿Ya? En tercer lugar, qué bueno que nosotros entendamos que tuvo Salomón razón en su capítulo 16, lo ha leído, cuando dice, del hombre son las disposiciones del corazón, de Dios la respuesta de la lengua. Amén. ¿Cuál era la disposición de Juan y Santiago? No, pues, acabar con... Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Amén. ¿Ah? En mi tierra se dice, una cosa piensa el burro, y otra cosa piensa el que le está poniéndole en alma. Ya. Hombre, a veces nosotros queremos pensar por Dios, queremos hacer la obra de Dios y no hacemos la obra que Dios nos entregó que hiciésemos. Y ahí es donde los cristianos tenemos que aprender a madurar en fe y en conocimiento. Y de eso se trata, por ejemplo, este espacio. Que cada creyente se ubique en la palabra y se dé cuenta que no está escrita por casualidad, sino para enseñarnos una forma de proceder. Amén. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo acá? Me llama mucho la atención
la explicación que Jesús les da acerca del objeto de su venida. Amén, amén. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. A salvarlas. Una conclusión. O sea, si Jesús hubiese pensado en que las almas se perdieran, pues no viene. No viene. Ya. Ya. Se queda en su trono de gloria. Allá le dicen día y noche, santo, santo, santo. No es como la gente canta por ahí 3 veces. No, no cesan. Amén. Están ocupados reconociendo su majestuosidad, su infinidad, su eternidad, su santidad. No hay tiempo para otra cosa. Pero Él en su amor vino a visitarnos con el objeto de salvar a los perdidos. Hay una enseñanza en el Evangelio que es apasionante. Cuando cuestionan severamente el comportamiento de Jesús frente a los pecadores, y Jesús les dice, es que yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a los salvos, sino a salvar. Porque a veces nosotros confundimos la manifestación del Señor Jesús, que entre otras cosas Pablo lo describe en la carta a los Romanos y dice, se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno. El amor de Jesús Amén. aquí es eterno, mientras que el pensamiento de ellos era Y es que del momento. fíjese, hermano Carlos, de las 2 visiones que se me viene a la mente el comentario. Fíjese, el hombre que no tiene la relación con Dios, cómo ve a las personas, ¿sí? Pero Dios, porque si yo le pregunto a usted, hermano, para dar claridad un poquitico a los oyentes, Dios habló de las almas, es decir, de lo que no se ve, si me permite el término, porque las almas es algo que solamente Dios la ve, Es la esencia del individuo. es la esencia. Mira hasta dónde la visión de Dios va para que el Va hombre... más allá del velo de carne, Exactamente, va más allá del A velo la de carne, conciencia a la misma. conciencia misma. que entre otras cosas es la que tiene fines eternos, Sí, señor. porque la materia pues deja de ser, Deja vuelve de ser. al polvo. Sí, señor. Así que el que habla aquí en este cuerpo no es este cuerpo, No. es ese ser inmaterial Amén. que a causa de esa capacidad que Dios ha puesto en este vehículo llamado cuerpo, está en condiciones de tomar decisiones para bien o para mal, que es lo que estamos viendo acá. Pero fíjese hasta dónde va la visión de Dios. Imagínate que estaba pensando aquí que esto mismo es lo que se da en San Lucas capítulo 19, cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo hace en relación a Zaqueo. Cuando Jesús visita, que entonces se da una controversia no pequeña en el capítulo anterior, porque hay un rico que dice que todo lo ha hecho bien. Jesús le hace saber que solo le hace falta una cosa, vender lo que tiene y darlo a los pobres y seguirle. Y entonces el muchacho se ha ido triste. Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Y los discípulos de una vez dijeron, Señor, si la cosa es así, ¿quién pues podrá ser salvo? Punto seguido, Jesús se fue para Jericó y le salvó un multimillonario, Amén. haciéndole saber de que ese era un perdido como los samaritanos. En esa reunión de la Que que usted mientras está. allá, en el capítulo 19, los discípulos pensaban que no había esperanza de salvación, Jesús le salvó a un rico. Sí. Y mientras aquí Juan y Santiago querían acabarlos, a los samaritanos, Jesús dice, paren. Sí, señor. Y enseguida le salva a los samaritanos. Y es más, da una enseñanza a los predicadores. Uf. Mire lo que les dijo. Oiga, ustedes no dicen que hace falta 4 meses para que llegue la cosecha. Sí, señor. Pues les tengo una noticia. Se adelantó la cosecha. Mirad, los campos ya están blancos. Hablando de la multitud de samaritanos que habían venido para escuchar a Jesús. Amén. Y lo más interesante de todo es que entre judíos y samaritanos no se trataban, pero el milagro de Jesús hizo posible
que los samaritanos se convirtieran a la fe de Jesús. Amén. Eso es hermoso. Oiga, Dejaron el paganismo, hermano, porque esa mezcla estaba ahí. déjeme titular esta reflexión de esta mañana. Aleluya. No sean atronados. Démosle lugar a la obra de Dios, la cual transforma mi vida, y si me transforma a mí, no podrá transformar a todos aquellos que están sin Dios. El tiempo se fue.